Hola de nuevo, por aquí estamos otro día más. Bueno, ayer os comenté que íbamos a empezar hoy el capítulo de El renacer urbano y el despertar económico. Estos capítulos son muy importantes porque nos van detallando poquito a poco cómo vivían las sociedades en esta época. Ya nos estamos acercando casi a la mitad del ecuador del libro, es decir, que ya prácticamente nos quedan unos capitulillos. Cuando hablo de capitulillos, a lo mejor duran 5 páginas o 6 páginas, 10 páginas como mucho cada capítulo, pero vamos, nos quedan nada, unos poquitos para llegar ya a lo que es al final de toda esta historia de la Edad Media. Pero bueno, lo vamos a hacer lo mejor posible para que, bueno, refresquemos conocimientos, etcétera, etcétera. De momento todavía no he conseguido ¿cómo se llama esto? Editar los vídeos como me gustaría, así que hasta que no consiga hacerlo lo mejor posible, de momento, pues voy a seguir grabando como estoy grabando hasta ahora, ¿vale? Bueno, este renacer urbano y despertar económico de la Baja Edad Media lo va a introducir Prim Bertran Rocher de la Universidad de Barcelona. Y bueno, vamos a ver un poquito lo que os decía, cómo se vivía en la península, en nuestro país, en esta época. Los orígenes y desarrollo de la ciudad medieval tuvo lugar en líneas generales entre los siglos del 10 al 12, vamos, prácticamente 2 siglos. Los reinos cristianos peninsulares presentan su propia peculiar evolución del fenómeno urbano con características singulares y según los ámbitos territoriales de cada momento. Heterogeneidad de los territorios hispánicos, sus diferentes marcos geográficos y demográficos, las peculiaridades de las reconquistas, todo esto que influía, sus diferentes marcos geográficos, etcétera, y además el hecho de que los estados hispano-cristianos tuviesen que desenvolverse en condiciones económicas muy precarias y que su población fuese además esencialmente rural y guerrera, condicionaron, como recuerda Valdeavellano, el proceso formativo de sus ciudades, ¿vale? O sea que básicamente tuvieron que evolucionar sí o sí debido a estas contingencias que estaban sufriendo, ¿no? Había mucha miseria y recordad que era la población, mayoritariamente era población rudimentaria, no era población con grandes conocimientos, etcétera, etcétera, ¿vale? A grandes rasgos, la ciudad hispánica comporta la presencia de una población compacta con su sistema de fortificación, protección y que sus moradores se dedican además a actividades múltiples y complementarias, entre ellas las relacionadas con el imprescindible mercado. O sea, el mercado era muy importante. Digamos que el mercado es lo que daba vida a lo que es la sociedad, ¿vale? Como hemos dicho, presentan una marcada estratificación social, su división social y del trabajo tienen su reflejo en la distribución del espacio. La comunidad urbana se considera tal y como goza y exige tanto en forma individual como colectiva, y además se viven una serie de libertades y privilegios o costumbres que la diferencian de otras ciudades. En virtud de ello se van configurando las instituciones de gobierno comunal con cierta autonomía administrativa, capacidad de relacionarse con el exterior y ordenar el propio entorno rural. El renacer económico occidental, constatable a partir del siglo XI, tuvo también su peculiar reflejo en el ámbito hispánico, ya que coincidiendo con las crisis y decadencia del califato cordobés y la progresiva disminución del flujo económico andalusí, la repercusión del ámbito centroeuropeo en la economía y en la sociedad de los reinos peninsulares desde León a Cataluña se reflejó en el renacer de la vida urbana y la aparición de nuevos grupos sociales burgueses. Es verdad, es ahí, a partir de ahí, de la Baja Edad Media, cuando ya empieza a despuntar una clase que ya no era propiamente noble, ni propiamente militar, ni propiamente pobre. Digamos, los que están en medio de estos estatus, que viven razonablemente bien, pero sin llegar a ser nobles, que es la burguesía, ¿vale?
Como dijimos, los reinos peninsulares desde Castilla y León se reflejó el renacer de esta vida urbana en la aparición de estos nuevos grupos sociales, los burgueses, fenómenos que se presentan íntimamente relacionados con el extraordinario desarrollo de las peregrinaciones a Santiago. Además, ha acelerado el vigor económico de este gran camino de conexión con Europa que penetra en poblaciones ultrapirenaicas y el florecimiento del comercio marítimo mediterráneo que tiene además por la zona del Mediterráneo evidentemente Barcelona en los siglos XI y XII, una de sus manifestaciones más relevantes. Además, fijaros que está muy cerquita de Italia, básicamente. Cuando digo cerquita de Italia, hablo a través del mar, ¿vale? La presencia cada vez más numerosa de mercados públicos en las ciudades del siglo XI se unen las primeras ferias que irán aumentando a medida que transcurre el siglo XII. Como por ejemplo en Belorado, lo volvemos a nombrar, Belorado, donde está esta abadía de estas monjas, ¿no? En 1116, concedida más por Alfonso el Batallador. Y en cuanto al ir y venir de los mercaderes cristianos y judíos, está ampliamente documentado en el siglo XI. Fueron los leoneses de Villavicencio, en 1020, que ofrecen garantías a los mercaderes de ambulantes como el Usache barcelonés, el Camini Estrate, que dan seguridad a las negociaciones y mercaderes y a sus bienes y coloca los caminos bajo la autoridad condal. Los portazgos de Pamplona y de Jaca, segunda mitad del siglo XI, ofrecen igualmente referencias a peregrinos mercaderes cargados de fardos, obradores o talleres artesanos, donde aparecen ya en Barcelona en pleno siglo XI, mientras que León consta de una industria textil incipiente, en parte servida por los tejedores mozárabes. Además, como hemos dicho, originarios de tierras andalusíes. En este artesanado inicial se extenderá también con relativa rapidez a núcleos urbanos cambistas que convertirán también en un elemento harto común, resultante del desarrollo y expansión de una economía a cambio cada vez más extendida en la España cristiana de los siglos XI y XII. También el intercambio, ¿vale? El trueque no era solo con monedas, sino también que hacían intercambios, ¿vale? Es incuestionable que el renacimiento económico de los siglos XI y XII contribuyó decididamente al desarrollo de nuevos centros de población, la transformación de los antiguos castra vilae y los núcleos urbanos, en la formación y consolidación de unos nuevos grupos sociales diferenciados por su actividad profesional, su singular condición jurídica, en este caso su peculiar forma de vida y su condición de burgués o ciudadano, es decir, de residente en la ciudad o villa organizada como municipio más o menos autónomo y dotado de un estatuto jurídico privilegiado. Además, el rápido desarrollo de la reconquista de los siglos XI y XII permitió la incorporación a los reinos cristianos de todas las numerosas ciudades andalusíes, algunas de ellas de alto valor emblemático como eran Toledo, Zaragoza, Lérida o Tortosa. De esta forma, antiguas Madinas se conocieron, que seguían además manteniendo una intensa vida urbana, una gran actividad mercantil y artesanal, un bien organizado y un control de su hinterland económico y una población sin ambajes que podemos además calificar de burguesa. Vinieron además a incrementar y a reanimar la vida urbana y sus peculiares actividades económicas tanto en León, en Castilla como en Aragón y Cataluña. El fenómeno se completaría con las grandes conquistas del siglo XIII que permitieron integrar a las coronas de Castilla y Aragón numerosas ciudades de gran importancia económica, social y política, como en el periodo islámico como Jaén, Córdoba, Sevilla, Murcia o Valencia, además de la ciudad de Mallorca y Baleares. Con ello se completaba un amplio y variadísimo panorama urbano propio de los reinos hispánicos, sin parangón entre otros territorios europeos en la plenitud medieval. El fenómeno urbano en León y Castilla. Si el paisaje urbano hispánico medieval puede calificarse justamente de variado, la Corona de Castilla es sin duda el ámbito en el que esta característica llega a la máxima expresión. La variedad del fenómeno urbano es apreciable desde diversas perspectivas, ya sea de origen espontáneas y planificadas o de origen romano. La funcionalidad militar, económica, política y administrativa, la morfología derivadas de la fusión de pueblos, unas las desarrolladas longitudinalmente, prototipo de las ciudades itinerantes y especialmente presentes en la ruta jacobea o el heterogéneo grupo de ciudades de planta regular, que además marca especialmente la diferencia entre las ciudades cristianas y musulmanas. En cualquier caso, las ciudades de la Corona de Castilla
ubicadas en el norte del sistema central, en cualquier caso, como hemos dicho, tienen como principal distintivo cerco su amurallamiento, y además especialmente en los siglos XII y XIII, tal y como recuerda Alfonso X el Sabio, Alfonso X el Sabio en Las Partidas, que es ese libro que escribió, del que hablamos ayer, en el que se hacen los primeros decálogos del derecho y de gobierno, ¿vale? Las ciudades del norte pueden presentar también además una marcada tendencia a la regularidad y racionalidad de su red viaria, como todo aquel lugar es cercado por muros. Las ciudades de este norte, como hemos dicho, presentan y contrastan especialmente con las ciudades de tradición islámica, especialmente al incorporarse a partir del siglo XIII. La indudable presión demográfica se produjo especialmente entre los siglos XII y XIII y dio lugar a la aparición de arrabales, pero también de una mayor concentración interior de las ciudades, obligando a crecer en altura y a construir habitáculos por debajo del nivel del suelo. Y esto, además, dentro de un sistema viario que conservó calles estrechas, pero reservó un espacio suficientemente intra o extramuros dedicado al mercado. Además, con el tiempo aparecieron los primeros soportales destinados a proteger las inclemencias climatológicas e incluso a acoger parte de la actividad mercantil, especialmente en las zonas de nueva expansión urbana bajo medievales. Ya sabéis, los pórticos se ponían ahí debajo los mercaderes, etcétera, etcétera. Las ciudades septentrionales de Galicia y la costa cantábrica, en este ámbito, en el gallego, y ya consolidada la ciudad de Santiago desde el siglo X con su villa burgensis junto al Civitas Episcopal, se le añadieron a mediados del siglo XII nuevos núcleos urbanos, a partir de los antiguos emplazamientos rurales, como es el caso de Mondoñedo, creada por Alfonso VII en 1156, que adoptó un plano radiocéntrico con la catedral como eje central y una red viaria coincidiendo con las diferentes vías que confluían en el mercado mensual, la feria. Desde 1305 hay referencias ya de una carnicería con 12 plazas o tablas, y el entrado del siglo XV, lo que le llaman la alhóndiga, almacén y mercado de trigo, vivero que construye además otro ejemplo de núcleo urbano parecido a fines del siglo XII y principios del XIII, modesto en general, como fueron la mayoría de los núcleos urbanos gallegos medievales, con una gran arteria principal, la Rúa Mayor, que canalizaba la vida urbana hacia el mar. Tui, por ejemplo, la ciudad episcopal cambió de ubicación en 1170, en pleno siglo XIII, contó con un mercado de cereales, 2 ferias de una semana de duración y un mercado fijo el primer tercio del siglo XIV. En Asturias, el núcleo urbano por antonomasia es el de Oviedo, sede regia a principios del siglo X, con un mercado urbano cotidiano. A fines del siglo XII o principios del XIII, coincidiendo con la revalorización de la ciudad como centro episcopal y peregrinación, la zona de extramuros, como era la zona de Cima de Villa, Rúa das Tiendas, acoge el mercado de carnes, vinos, pescados y otros productos de consumo cotidiano, mientras reserva la zona de la Nueva Muralla para el gran comercio de la Plaza de Santa María del Campo, junto con los conventos de las 9 órdenes mendicantes, cuya expansión del viejo núcleo urbano era muy importante. Aparte de Oviedo, hablamos de la ciudad de Avilés, que conoció un amplio desarrollo urbano gracias a su puerto desde mediados del siglo XII, con el mercado ubicado en la calle de Azogue se dice así, desde mediados de la centuria siguiente. A partir de los años 60 del siglo XIII, pues hacia 1300 y pico, el área estuvo además conocida por la creación de las pueblas, que le llamaban polas, que acogían a gentes de orígenes diversos ubicadas alrededor de la iglesia parroquial, y además con la posibilidad de celebrar mercados semanales. La disposición del espacio permitió la configuración de auténticos barrios mercantiles, ya sea delante de la iglesia, como en Castropol o Extramuros, junto a las puertas o la entrada o prolongación de la calle o camino de los mercaderes, como las zonas de Llanes, Villaviciosa, Pravia, Puebla de Cangas. La costa cantábrica, además, contó también con un rápido proceso de aparición de nuevas ciudades entre los finales del siglo XII y el siglo XIII, como Santander, Laredo, San Vicente de la Barquera, Castrurdiales, con ciertas similitudes a las precedentes. Básicamente, esto va surgiendo así por toda la que es la zona del Cantábrico. Vamos a hablar también un poquito de las ciudades de la meseta. En la meseta norte se representa un panorama urbanístico aparentemente simple, con enormes divergencias a la vez
junto al auge urbanístico del Camino de Santiago. Sus ciudades de tipología itinerante desarrolladas alrededor de un eje, como por ejemplo Santo Domingo de la Calzada, Castrojeriz o Burgos, conviven ciudades de origen romano, como la de León, antiguas sedes episcopales y centros defensivos a los que llega el influjo y efervescencia del Camino santiagués. Entre los siglos XI al XIII, a ellas hay que sumar la compleja realidad urbana de la zona, situada entre el sur del Camino de Santiago y el Duero, como por ejemplo las ciudades de Palencia, Zamora, Valladolid, Medina del Campo, la zona de las Extremaduras del río Duero y del Sistema Central, como Salamanca, Ciudad Rodrigo, Piedrahíta, Ávila, Segovia, Sepúlveda, Soria. En fin, básicamente las ciudades prácticamente como las empezaremos a conocer ya más adelante. Sí que es cierto que evidentemente el Camino de Santiago, lo mismo que el camino que va de Roncesvalles entra por Francia hasta los Pirineos, etcétera, y todo el norte del Cantábrico, básicamente seguían esa confluencia del Camino de Santiago. Son muy importantes estas vías para crear ciudades alrededor, y es que es lógico, eso cae de lógica pura, ¿vale? Cada una de estas áreas presentan características propias y cuentan con modelos representativos relevantes, como por ejemplo el caso de León, que es el primer grupo, en el que la herencia romana, con su perímetro regular y sus murallas, marcó profundamente toda la evolución medieval de la ciudad, como hemos dicho. También el hecho de haber sido residencia real y nobiliaria y sede episcopal de notable importancia. El desarrollo de los barrios de extramuros en el de San Martín, en torno al mercado de la Rege, y el Burgo de Francos con la Rúa de Francos o el eje del Camino de Santiago acogían actividades económicas de la ciudad. Ambos barrios estaban protegidos por un primer muro de tierra y ya deteriorado físico de la muralla por la necesidad de dar protección a la población de 5.000 habitantes a finales del siglo XIII. El gran impacto de la actividad mercantil aparecía también en su ubicación en el barrio San Martín, que conservó el mercado principal. A finales del siglo XIII, el fuerte desarrollo del mercado obligó a instalarlo en el arrabal del Santo Sepulcro, siempre en el Camino de Santiago, algo que más adelante o más alejado del viejo núcleo leonés. Lo que es la producción artesanal no fue menos importante, dedicada a la exportación del propio consumo de la ciudad y sus aledaños. En el siglo XIII, por ejemplo, contaba con una gran variedad de oficios. Estaban los astres, los zapateros, cazadores, bataneros, tejedores, traperos, vinateros, carniceros, horneros, los herreros, cuchilleros y también los orfebres, cambiadores o representantes de lo que serían las futuras profesiones liberales, como abogados, médicos y escribanos. Los burgos, en este caso, digo los burgos, pero en este caso voy a hablar de la ciudad de Burgos, es otro ejemplo de ciudad nacida de la segunda mitad del siglo IX, con un marcado carácter militar y rural a partir del siglo XI, y resultas de estas influencias del Camino de Santiago conoció un notorio desarrollo en la actividad artesanal y mercantil que la llevó a expandirse hacia el margen del río Alarzón, zona de la Esgueva, con un eje principal definido por el camino de peregrinación que conectaba la catedral de la iglesia de San Andrés, San Llorente y San Nicolás con varias zonas llanas de la actividad económica especializada, como es el mercado de cereales detrás de la catedral, o la zona de venta de paños y lanas, que es lo que sería más adelante el edificio del consulado, la zona de pescaderías y carnicerías junto a la puerta del Sarmental en la catedral. En 1230, Fernando III el Santo eligió como espacio destinado al mercado semanal lo que le llamaban la glera, en esa época de fuerte despegue y dinamismo comercial castellano. Vamos a hablar también, por supuesto, de Segovia, que estaba además situada en la confluencia de los ríos Clamores y Eresma, y presenta un espacio triangular en cuyo vértice Alfonso VI ordenó levantar el Alcázar, imitando al de Toledo. Aunque la ciudad no ofrece una ordenación clara, parecía que tenía un eje en la calle que bajaba desde la colina hasta donde estaba ubicada la fortaleza hasta el final de la catedral. A esta calle iban a parar las vías de menor rango que comunicaban las diversas parroquias y barrios o pueblas
desde la catedral a otras arterias, hacia la plaza del mercado, como por ejemplo el Azoguejo, cerca del acueducto, o con una franja de población obrera y artesana, habitando desde la plaza de San Miguel, Azogüe Mayor, hasta la Judería y la Morería. Ávila, en cambio, presenta una ordenación del espacio urbano mucho más meditada, posiblemente en función del cuadrilátero marcado por las murallas. Si damos fe a la tardía y legendaria crónica de la población de Ávila, la ciudad se habría repoblado de forma distinta. En su zona occidental, con trazado vario más regular, a los de la catedral del mercado habría sido además repoblada por los ruanos, o sea, los artesanos y mercaderes. Y a intramuros, en la plazoleta de San Juan, en el centro de la ciudad, se reunía también el mercado chico, mientras que el mercado grande tenía lugar junto al Alcázar. Y a extramuros, ya aprovechando el espacio libre o la plaza frente a la puerta de la iglesia de San Pedro, al parecer sería donde este espacio, alrededor del cual se levantarían numerosas tiendas con más de 50 oficios, como recogen las ordenanzas de 1485. Ahí ya prácticamente estaba reinando los reyes católicos. Además, estas ciudades de la meseta del norte fueron de notable producción pañera, aunque su proceso productivo era enorme y fragmentado por carácter doméstico, incluso rural. En cuanto a lo que es la herencia de las ciudades musulmanas, ¿qué nos quedaba de estas ciudades? Pues la mayoría de las ciudades y núcleos urbanos situados en el sistema central y paulatinamente incorporados a la corona de Castilla entre fines del siglo XI y mediados del XIII, presentan y conservan durante largo tiempo las características genuinas propias de propias de la larga etapa andalusí, o sea, propias de los musulmanes. Un momentito, por favor. Bueno, pues como hemos dicho, la ciudad islámica, por otra parte, desempeñaba funciones importantísimas tanto como políticas, administrativas y religiosas, y no eran de menor rango a las mercantiles y artesanales. Estas mismas funciones continuaron siendo básicas bajo la dominación cristiana. Sevilla, por ejemplo, reunía en torno a sus activas ataranzas una amplia variedad de artesanos, como la industria jabonera, famosa ya en la época almohade, localizada en el barrio de Triana, y como fue importante también la cerámica de Talavera, la vidriera de Andalucía o Murcia, y quizás el ejemplo más relevante, la impronta islámica de la actividad mercantil cotidiana que lo constituía la alcacería de Córdoba, con sus 1.500 metros cuadrados de superficie y un centenar de tiendas y talleres, con la presencia de orfebres, zapateros, traperos, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que es desde el punto de vista morfológico, las transformaciones introducidas fueron escasas. Incluso en las ciudades profundamente castellanizadas y cristianizadas como Sevilla o Córdoba, el Alcázar se adapta como una residencia real, y la mezquita mayor se convertía también en una catedral, mientras que en la nueva organización parroquial cumpliría la función de organizar el territorio tanto intra como extramuros. La ubicación de las más importantes actividades económicas artesanales continuó en la collación de la Catedral de Santa María, por ejemplo en Jaén. La mayoría de los talleres, tiendas concentraban al frente de la catedral, y en Sevilla ocurre lo mismo en el entorno de la antigua mezquita mayor almohade, convertida en catedral, y a los alrededores se conservó todos los aspectos de urbanismo precedente, que conservó atisbos de la vieja caicería de la Carrera Mayor o de la calle de la Trapería, mientras que el antiguo zoco daba lugar a la plaza de Santa Catalina, sede de numerosas actividades artesanales, de actos públicos y del propio Consejo. No obstante, aunque la pervivencia de la tradición islámica era perceptible de las más importantes urbes, como por ejemplo Toledo, Sevilla, Córdoba, Murcia, Cáceres y Badajoz, en otras especialmente de menor rango se perdió o quedó diluido el referente urbanístico de la época islámica, como es el caso de Madrid, Cuenca o Talavera de la Reina. Frente a ellas quedaban ciudades del reino nazarí de Granada, único y paulatinamente reducido al ámbito en el que la ciudad islámica mantenía su incólume y su propio modelo urbanístico. En cuanto al fenómeno urbano en el reino de Navarra y Pamplona, pues bueno, a finales del siglo XI y principios del XII se conocieron importantes y trascendentales cambios que afectaron tanto a la actividad económica como a la estructura asociada y a la política. La unión de Pamplona y Aragón en 1073, tras contenciosas parias, los ingresos derivados de las aduanas pirenaicas, a través de los cuyos pasos estaban Pamplona, Ostabat, San Juan de Pie de Puerto y San Miguel el Viejo, llegaban
pieles, tejidos franceses o flamencos y metales y armas, así como ricas telas y tejidos de seda, oro, incluso cautivos desde la España islámica. A todo hay que añadir la importancia del Camino de Santiago, como decimos, presente en toda la geografía. De todas formas, en este periodo apenas había núcleos urbanos que pudieran calificarse de tales por su reducida demografía y actividad mercantil, como por ejemplo en Nájera, en la residencia de la corte hasta 1076 contaba con un barrio del mercado y otras tiendas, aunque el comercio estaba en manos de los francos y judíos. En la misma época estaba consolidando también el pequeño burgo bajo la protección del castillo de tenencia de Lizarra, ubicado en la nueva frontera de Castilla, derivada con el reparto del reino entre castellanos y aragoneses. Y en 1084 este distrito era conocido como La Estella. Y es posible que el cambio de nombre coincidiera con la concesión del fuero de Jaca. ¿Por qué me suena a mí lo del pacto de Estella? Eso es más posterior, pero es de esta ciudad, de Navarra. Vale, un segundito, por favor. Bueno, pues como estábamos diciendo, pues básicamente todas las ciudades han seguido unos patrones muy parecidos. En cuanto ya a lo que es el fenómeno de lo que es el auge urbano como tal, pues básicamente esto se va a ser extensible a todo lo que es todas las ciudades, o sea, todas las ciudades, todas las provincias españolas. Por ejemplo, las regiones como Aragón, Barcelona, Cataluña, Valencia, todo esto va a evolucionar de la misma manera. Entonces, ahora, pasando de hablar de las ciudades, en el siguiente capítulo, ¿vale?, vamos a hablar de las formas de gobierno y de la vida espiritual y cultural que había en esta época. ¿Por qué? Porque ya una vez que hablemos de esto, que quizás este capítulo va a ser un poquito más largo. Efectivamente, este va a ser bastante más largo. Ya nos centraremos en la expansión mediterránea de la corona de Aragón, que por cierto, evidentemente Aragón se extendió de norte a sur. Entonces, básicamente, de esto hablaremos en los siguientes capítulos. Bueno, pues básicamente lo que os he querido dejar explicado más o menos así en estos capítulos será más que nada la organización territorial de las ciudades. O sea, cómo pasamos de la típica villa con su castillito tal y cual a aprovechar el Camino de Santiago para construir estas grandes redes viarias que además tienen como punto en común el Camino de Santiago, el peregrinaje y por supuesto la actividad de la economía, porque fuera de la agricultura lo único que quedaba por hacer era realizar el comercio, y esto ya pues eso, había las profesiones estabilizadas ya, pues de distintos gremios profesionales, así por supuesto como lo que estaba dirigido todo a la manutención y lo que es la vía alimenticia, ¿no? Todo eso. Pues básicamente en eso podéis ver cantidad de documentos y vídeos en relación a eso, cómo estaban estructurados los planos, los zocos, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que las ciudades musulmanas y en la Edad Medieval todavía tenían planos muy desordenadas, que no será hasta adelantado el Renacimiento y quizá un poquito más adelante cuando las ciudades empiezan a tener ya cierto orden geométrico y están ya más alineadas con respecto a lo que es la era moderna, pero en principio todas las ciudades empiezan a surgir a través de un punto común, ya sea la catedral, ya sea la plaza mayor, se van formando alrededor de lo que está más habitado, y básicamente por eso tenían ese carácter planístico desordenado, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues espero que os haya gustado este reportaje. Yo hoy no me puedo parar con el siguiente hasta que pase a prepararlo. Os agradezco que os suscribáis como siempre y bueno, pues a ver si a partir de mañana podemos seguir y continuar, ¿vale? Un saludito, hasta luego y buena tarde.